Ok, después de varios intentos de grabación y muchísimas interrupciones, estamos de nuevo. Mi nombre es Valeria Lara Gaitán, soy estudiante de Economía en la Facultad de Economía en la Autónoma de Nuevo León. El día de hoy es 13 de octubre de 2024, un día antes de mi segundo parcial. Estoy bastante nerviosa, aunque yo sé que no debo de, porque eso va a afectar a mi rendimiento del día de mañana. Pero no como no estarlo, sí me fue bastante mal durante mi primer parcial y tengo que obtener puntos para que esa mala calificación esté contrarrestada contra un buen puntaje el día de mañana. Yo sé que ahorita yo ya estudié bastante, la verdad, pero sé que necesito como que recordar todo antes de, porque son cosas que estuve estudiando poco a poco y hay que recordar. Son muchos temas, son muchas cositas, son pequeños detalles y pues hay que procesar. Por lo tanto, vamos a hacer un resumen de todo. Vamos a ir desde el tema 3.6 hasta el 5.2. El primer tema es la función de utilidad indirecta. Bueno, déjenme pongo una almohada que tengo. Ay, me quiero. Yay. La función de utilidad indirecta es la FUI, también conocida como la FUI. La FUI es aquella función que te permite obtener de una cuál va a ser tu utilidad. Por lo tanto, tú más que meter tu x1 y tu x2, tus parámetros van a ser m, p1 y p2. Tú nada más metes cuáles van a ser tus precios y cuál es tu ingreso y obtienes una utilidad. Esa es tu FUI. Y la verdad está bien padre cómo se comporta, porque tu utilidad cuando aumenta un precio disminuye claramente. ¿Por qué disminuye? Porque imagínate ahorita que tú tienes unos precios establecidos para unas compras que tú tienes que hacer y de repente te suben el precio. Tú vas a ser menos feliz, ¿no? Claro. Entonces la utilidad ante un aumento en precio disminuye. Pero como este va a ir disminuyendo poco a poco, pues va a ir disminuyendo más que antes, ante un aumento otra vez de ese precio. ¿Por qué? Porque imagínate que tú ahorita estás pensando en comprar una lámpara que vale 100 pesos. Te la aumentan a 110 y luego te la aumentan a 120 y luego a 125 y así hasta que se te hace súper cara y tu nivel de cambio de utilidad respecto a ese aumento en precio va a ir aumentando más y más. ¿Por qué? Porque a ti ya no te interesaría comprar esa cosa que te está costando muchísimo, sino que vas a estar buscando sustitutos, ¿ok? Entonces, claramente, ante un precio más elevado, tu utilidad disminuye, pero esta a la vez va a ir disminuyendo más y más, porque a ti, poco a poco que aumenta el precio, te va a ir desinteresando más, ¿ok? Esta es homogénea de grado cero respecto a precios y M, porque si tu ingreso, más bien, si los precios ambos aumentan o se duplican a una cantidad y tu ingreso aumenta, también se duplica, tu utilidad se va a mantener. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no te importaría, ¿vale? Luego tenemos el tema 3.7 que es la aplicación de la FUI. Y la verdad está bien interesante, este tema está interesantísimo, está what the fuck, que es el tema de impuestos. ¿Cómo? Perdónenme, discúlpenme, ay, lo voy a tener así la verdad. ¿Cómo es que la FUI puede ser, más bien, cómo los impuestos afectan a tu utilidad, cómo los impuestos permiten recaudaciones, tanto fiscales como de otro tipo de cosas? Y tenemos tres tipos de impuestos. El impuesto a un precio, que es el impuesto al consumo, y el impuesto a un ingreso, ¿ok? Entonces, miren, vamos a recordar esto de aquí. Nos dice que la recaudación de un impuesto al consumo va a ser igual al impuesto que se le había aplicado por la cantidad consumida después del impuesto, ¿ok? Y nos dice, ponemos un impuesto al consumo del bien 1 de T por pesos por unidad. ¿Cuánto vale en este punto? Está muy interesante esto, la verdad, de que tú prefieres un impuesto al ingreso. Finalmente tú vas a preferir un impuesto al ingreso
porque llegas a un punto más alto. A ver, vamos a verlo aquí. Muy interesante. Discúlpenme si no hablo, es que más que nada es un video para procesar yo misma, pero si hablo es porque estoy procesando con la cámara. Luego el tema 3.8 es la función de gasto. La función de gasto es aquella función que te permite encontrar el gasto mínimo a una utilidad predeterminada y precios dados, ¿ok? Digamos que tú quieres ser 5 de feliz, suponiendo que la utilidad se mide en felicidad, y te dan unos precios. ¿Cuál va a ser el gasto, o más bien el ingreso que a ti te tienen que dar para que se cumplan aquellas cualidades de precios y utilidades? Como ya habíamos dicho, en la FUI, en la función de utilidad indirecta, el problema que estamos intentando solucionar es encontrar la utilidad, la felicidad respecto a un ingreso y unos precios, pero en este caso es todo lo contrario, sería la inversa. Yo estoy intentando saber cuánto ingreso voy a necesitar al tener una utilidad ya dada y unos precios ya dados. Por lo tanto, el primer problema, lo de la FUI, se llama problema primal y el segundo se llama problema dual. Ambas funciones, tanto la FUI como la función de gasto, son totalmente inversas. Si tú tienes una, puedes obtener la otra. Si tienes la otra, puedes obtener la otra. ¿Por qué? Porque puedes despejar el valor que tú necesites y obtienes tanto una como la otra función. Una función dependiente de utilidad y la otra función dependiente de ingreso. Algo que destacar es que cuando tenemos un problema que se solucione con condiciones de tangencia, la RMS tanto para el problema dual como para el problema primal va a coincidir y va a ser igual en uno y otro. ¿Ok? La RMS en tangencia. Algo también a destacar y que no quiero ver aquí, que yo debo de saber explicar, es la diferencia entre la lambda del problema primal y la lambda del problema dual. Nuestra lambda, que nace a partir de Lagrange, más bien de utilizar la herramienta de Lagrange, esa lambda en nuestro problema primal implica, o más bien te dice, cuánto va a aumentar tu utilidad al aumentar en una unidad tu ingreso, en un pesito tu ingreso. Si yo me encuentro, si a mí me dan, si a mí me tiran, si a mí me regalan un peso a mi ingreso que yo ya tengo, ¿qué tanto voy a ser feliz? Y la lambda te indica eso. Y la lambda en el problema dual te dice, si yo quiero ser una unidad de feliz, un útil de felicidad, ¿cuánto ingreso más me deben de dar? ¿Ok? Si yo tengo 100 pesos, soy 5 de feliz. Y yo quiero ser 6 de feliz, ¿cuánto ingreso me deben de dar? 150. Entonces, eso es lo que te dice lambda tanto en el problema primal como en el problema dual. Luego, pues aquí el doctor resuelve. El doctor resuelve. Bueno, no. Se nos hace conocer que tendremos una X1 higgs y una X2 higgs. Y es muy interesante. ¿Por qué se les llaman Higgsianas? Porque Higgs fue el que habló como de esta compensación que se le debe de dar al individuo cuando se le aumenta un precio y tú quieres mantener su utilidad. Entonces las demandas higgsianas son aquellas que cambia el ingreso, se mantienen los precios y la utilidad igual se mantiene. Entonces, a propiedades importantes de hablar de la función de gasto es que su derivada con respecto a precios es mayor o igual que cero. ¿Ok? Porque imaginen, tú tienes un gasto mínimo y a ti te aumentan el precio y tú te quieres mantener igual de feliz que antes. Entonces, si tú te quieres mantener igual de feliz que antes, tú tienes que aumentar tu ingreso, ¿no?
Entonces, ante un aumento en precios y yo quiero mantenerme igual de feliz, yo tengo que aumentar mi ingreso para mantenerme en esa misma felicidad. Por lo tanto, la derivada de la función de gasto con respecto a cualquier precio, un precio 1, un precio 2, un precio tal, va a ser igual, que diga mayor igual que 0. ¿Ok? ¿Y por qué igual? Porque va a haber algunos casos en los que, por ejemplo, complementos perfectos, no hay como que un cambio de ingreso. Ajá. Bueno, tenemos la función de gasto. Aquí el doctor hizo ejemplos. Las propiedades. Y luego tenemos la segunda derivada. La segunda derivada con respecto a PI es negativa. ¿Esto por qué? Porque mientras más vaya aumentando el precio, tú vas a ir disminuyendo poco a poco ese cambio. ¿Por qué? Porque imaginen, tú tienes ahorita, quieres ser 6 de feliz y tienes unos precios. A ti te aumentan el precio. Entonces tú tienes que aumentar tu ingreso para mantener esa felicidad, 6 de feliz. Entonces aumentas tu ingreso. A ti te vuelven a aumentar el precio. Y tú dices, caray, allá hay otro producto que es muy sustituto de yo lo puedo empezar a comprar para sustituir que me está costando mucho. Entonces, aunque yo aumento mi ingreso, mientras vaya aumentando el precio, mientras más y más y más y más vaya aumentando, yo voy a ir disminuyendo y disminuyendo mi cantidad de ingreso que yo le voy a dar a ese bien. ¿Por qué? Porque yo tengo otro sustituto acá. Entonces, la primera derivada es positiva y la segunda es negativa. Que también hay que hablar que esta función de gasto es homogénea de grado 1 con respecto a precios. Si tus precios se duplican, tu ingreso se debe de duplicar. Por lo tanto, homogénea de grado 1. Yay. Algo también a destacar es el caso de sustitutos perfectos para demandas hicksianas y para función de gasto. Está muy interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Bueno. Luego, el siguiente tema que vimos es la ecuación de Slutsky. Efecto sustitución versus efecto ingreso. Aquí el doctor dijo algo, yo lo escribí. Dice, al aumentar el precio, disminuye la cantidad demandada siempre y cuando mantengamos el poder de compra fijo. Siempre y cuando mantengamos el poder de compra fijo. Eso es importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no mantenemos nuestro poder de compra fijo, lo que va a suceder es que ante un aumento en precio puede pasar lo contrario a lo que la ley de la demanda dice. Al aumentar mi precio, yo voy a disminuir mi cantidad demandada. Y puede pasar que al aumentar el precio yo aumente mi cantidad demandada si no mantenemos el poder de compra fijo. Pero si sí lo mantenemos, la ley de demanda es totalmente correcta, ¿ok? Y esto también lo habla Giffen. Por lo tanto, aquellos bienes a los que la derivada de ese bien con respecto al precio es mayor o igual a 0, o más bien es mayor que 0, va a ser un bien Giffen, por Giffen. Pues nada, esto está bastante fuerte, está muy interesante, está como que pesado de pensar. Aquí el doctor lo trabajó con X2, qué flojera. Ecuación de Slutsky, el efecto sustitución menos el efecto ingreso. ¿Por qué? Porque es un efecto ingreso negativo, aunque nuestra derivada pueda o no ser positiva, porque depende si es un bien normal o un bien inferior. Nosotros al aumentar cuando nos aumenta nuestro precio, nosotros nos sentimos un poquito más pobres. Aunque nuestro precio se mantenga fijo, si a nosotros nos aumentan el precio, en cierta parte es como, ouch, me aumentaste el precio y me siento un poquito más pobre. Por lo tanto, la derivada de X cualquiera con respecto a su M o su ingreso va a ser
negativa, no la derivada, la multiplicación de esa derivada por un signo negativo. El signo negativo es el que estoy hablando de que me disminuye mi como que me duele, me hurt, ¿ok? Me juntea. También importante es lo de la UI, la UJ, bien given. Luego tenemos la identidad de Lusky, que creo que este tema ya es el 4.2. La identidad de Lusky es aquella que te dice que tu cambio en X1 con respecto a un precio va a depender de dos efectos. El primer efecto es tu efecto sustitución y el segundo es efecto sustitución directo. Y tu segundo es tu efecto ingreso, que como yo ya les expliqué, este efecto ingreso, miren por ejemplo aquí, ay, no sé si se ve, no se ve nada. El efecto ingreso va a estar multiplicado por un signo negativo, por aquello de que te sientes más triste, menos rico, más pobre. El efecto sustitución nunca será positivo dado la utilidad marginal decreciente, ¿ok? Pues tenemos varios casos y varias cosas que trabajar. DM U1, DX1, U2. Perdónenme, mi ansiedad se refleja en mis uñas. DP1 y DP2 igual a 0. El efecto de sustitución de Slutsky va a ser igual a DP1. Eso también tengo que recordarlo. Cuando nosotros tenemos una M, está muy grande esto, una M igual a P1, X1 más P2, X2. Cuando hay un efecto de sustitución de Lusky, va a haber un M más C igual a P1', X1 más P2, X2. M más C menos M igual P1', X1, P1, X1, 0 más P2, X2, 0 más P2, X2, 0, se va. La compensación es igual a X1, 0 por P1' menos P. Y lo voy a dejar aquí por X o Y. Ok. Entonces, el cambio de M va a ser igual al diferencial o al cambio en P1 por X1. ¿Ok? El siguiente tema son las demandas marshallianas y demandas hicksianas. Siento que a veces el doctor como que habla tan tranquilo que como que te pega su tranquilidad de que demandas marshallianas y demandas hicksianas. El siguiente tema, y me encanta.
Bueno, las primeras son ordinarias y las segundas son demandas compensadas. La primera, pues nada, esto yo creo que está interesante de hablar, está chido de... Esto creo que yo ya lo estudié bastante. Creo. ¿Qué debería de hablar de aquí? Creo que debo de repasar esto. Bueno, algo que a mí siempre, o no siempre, pero tiende a olvidarse, que yo tiendo a olvidar, es bien ordinario, bien normal. Yo sé que un bien inferior es aquel que al aumentar tu ingreso disminuye tu cantidad demandada. Entonces la derivada de x1 con respecto a m es negativa. ¿Ok? Yo también sé que un bien given es aquel que al aumentar tu precio, tú aumentas tu, tu demanda de x1, por lo tanto la derivada de x1 con respecto a p1 de un bien given va a ser mayor que 0, o sea, positiva. Pero yo algo que confundo ahorita es el bien normal y el bien ordinario, pero me debe de quedar muy claro para el día de mañana. Un bien normal es aquel que al derivar con respecto a m, tú vas a aumentar tu cantidad demandada. La mayor parte de los bienes son normales. Algunos son inferiores, pero su mayoría son normales y otros superiores. Pero para este contexto de demandas marshallianas, demandas hicksianas, efecto sustitución cruzado, vamos a trabajar solamente con bienes inferiores y bienes normales. Por lo que, si tu bien tiene una derivada con respecto a P1 mayor que 0, va a ser un bien normal. Y si tiene menor que 0, va a ser un bien inferior. Un bien ordinario, su contraparte, es aquel que ante un cambio en precio, en cualquier precio, su cantidad va a disminuir. Es la ley de la demanda. Y existe la excepción de un bien given, que es aquel que ante un cambio en precio, más bien un aumento, tu x1 va a aumentar. Y pues sí. Algo también que decir es que... Ay, esto está raro. Bueno. Este ejercicio también lo voy a hacer. Esto no se me debe de olvidar. Donde derivada de x1 con respecto a p1 igual a la derivada de x1 hicksiana con respecto a p1 menos la derivada menos la derivada de x1 respecto a m por x1. Todo esto lo vamos a multiplicar por p1 a x1 Hello before we fall in love. Mande. Voy. ¿Dónde está?
Ok. Si tenemos un bien normal, la derivada de x1 con respecto a m es mayor o igual que 0. Bien normal. Nomás termino esto y termino el video. El primero. Bien inferior es aquel que la derivada de x1 con respecto a m es menor que 0. Si tenemos un bien normal, esto de aquí va a contrarrestar a nuestro efecto higgsиano. Entonces, 10 menos 5, 5. Entonces, E11 va a ser menor que 1 higgsиano. En términos absolutos, E11 va a ser mayor que E11 higgsиano. ¿Ok? Entonces, cuando hay un bien normal, E11 en términos absolutos es mayor que E11 higgsиano. Cuando tenemos un bien inferior, E11 va a ser menor que E11 higgsиano. O sea, aquí hay más elástico, y este es más inelástico, este es más elástico, y este es más inelástico. Ok, a ver si se cumple. Bien inferior, exacto, excelente. Algo que destacar es que cuando nosotros tenemos nuestras higgsиanas y de ellas obtenemos nuestra curva de oferta-precio, obtenemos de nuevo nuestra curva de utilidad. Y eso está padrísimo. El lema de Shepard, la identidad de Roy. El lema de Shepard es para la función de gasto. La derivada de la función de gasto con respecto a cualquier precio va a ser la demanda higgsиana de esa cantidad que derivaste con un precio. Y la identidad de Roy es aquella que si derivas con respecto a P1 y lo divides con respecto a M y luego la FUI la multiplicas por todo ese cociente de derivadas, lo multiplicas por un signo negativo, te debes de obtener la demanda marshalliana. Y pues ya, ¿no? Está interesantísimo. Efectivamente. Bueno, hasta aquí se acaba. Me falta función de utilidad métrica comunitaria y todo lo que está abajo de ella, pero ya eso yo ya lo he estudiado. Adiós.